Entonces, buen día a todos. Quien les habla, Michael Benavides. Estamos aquí con mi compañera eh, Laura Correa y pues vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, epistemología de la simulación, un análisis crítico. La simulación emerge como herramienta epistemológica fundamental en la era digital. Ya ahora en este contexto digital no se habla de que me lo dijo el maestro, sino que lo dijo el Internet, por ejemplo. Sí, muy bien, Laura. Sí, concuerdo contigo totalmente. Eh, lo dice todo el Internet y pues vamos a ver también un pequeño, una pequeña síntesis de la evolución. Entonces, en 1975, pues se desarrollan los primeros microprocesadores y pues esto conlleva a las primeras simulaciones. En 1999 se crea como una disciplina independiente la simulación. Entonces, pues desde aquí ya vemos que se independizó, ¿cierto? Y en la actualidad, pues la simulación integra múltiples campos, desde la física hasta las ciencias sociales. Conceptualización de sistemas y modelos. Entonces, aquí vemos los conceptos que definen un sistema como conjunto de elementos. En este caso, el universo es un ejemplo muy claro de un sistema. El modelo, la representación simplificada de un sistema codificable como programa computacional o ecuaciones matemáticas. Y la simulación como un proceso de experimentación con un modelo para explorar propiedades del sistema representado. Le contaba a mi compañero horas antes que cuando nosotros utilizamos simuladores en el colegio, por ejemplo, en el caso de PET Colorado, que es un simulador muy famoso, podemos desarrollar simuladores de circuitos eléctricos donde interactuemos con los materiales de lo que es un circuito eléctrico sin gastar muchos elementos y recursos institucionales que a veces no contamos con ellos y que muchas veces un simulador se vuelve el laboratorio en el aula y le mostramos al estudiante diferentes formas de pensar en el caso de construir un circuito con pilas de diferentes voltajes, con cables diferentes, con bombillas que entonces los estudiantes si se estallan o si pasa algo pues son completamente seguras y esto los lleva a tener otros paradigmas y otras miradas de lo que es su formación. Sí, muy bien, Laura, sí, concuerdo contigo. También en ese PET Colorado también existen unos simuladores de física y de matemáticas que son muy buenos y que pues concuerdan básicamente con los modelos matemáticos, modelos algorítmicos y los modelos de diseño. ¿Sí? Que pues esto conlleva a que los modelos matemáticos estén basados en ecuaciones diferenciales o en ecuaciones algebraicas que representan algo cuantitativo. Entonces, pues esos modelos son bastante aplicables en cuanto a la educación y los debemos tener siempre en cuenta, sobre todo los simuladores que pues son de gran ayuda porque o sea, son un recurso físico que se puede implementar, pero sin un gasto. Entonces, pues es bastante genial. La incertidumbre en la modelación. Existe incertidumbre estructural, paramétrica y de datos. Cada una pues refleja diferentes predicciones o parámetros del modelo y surgen como suposiciones auxiliares, aproximaciones inherentes al modelo. Sí. Bueno, entonces algo que es muy difícil de simular son las ciencias sociales, ¿sí? Porque pues tienen tres ámbitos importantes. El primero es la antropología, que es cómo modelar la evolución cultural y las dinámicas sociales que son pues bastante complejas, ¿sí? Otro de ellos es la economía, que ya es un poco más fácil de simular, que es simular los mercados, el comportamiento de los agentes económicos y las políticas fiscales. Ya esto ya es bastante pues, menos complejo de simular o de modelar. Y por último tenemos las ciencias políticas, que es el análisis de los gobiernos o los procesos electorales que se llevan a cabo pues, en determinado lugar o en determinado país. Entonces, pues digamos que vamos del más complejo al como más fácil de simular en este caso. Me parece particular que a nivel político el autor hablaba como de cómo el salario
se debía analizar desde diferentes ámbitos y con ayuda incluso de simuladores, y desde que el salario no fuera equitativo o no tuviera parámetros para la población como tal, bien estructurados, pues la desigualdad sería evidente, ¿cierto? Sí. Entonces, interesante pues de notar eso. En la epistemología de la simulación computacional tenemos la observación, la modelación, la simulación y la interpretación. Todo esto a raíz de los datos que cada uno de estos necesita, que la simulación como tal necesita de base para poder desarrollarse. Sí, muy bien. Pues en esto también te ayudo a complementar, digamos que un poquito con lo que hablabas de las elecciones de un país o del salario mínimo. Entonces, esto básicamente lo que tenemos aquí en esta presentación es como los pasos para determinar el salario mínimo. Tienen que observar algo, tienen que modelar, tienen que simular a ver si sí funciona y por último tienen que interpretar y entregar algo, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Bueno, entonces, en cuanto a la educación, vamos a tener unos beneficios y unos desafíos. Los beneficios, pues, van a ser aprendizajes, experimentaciones y visualizaciones, digamos que un poco más fáciles. Digamos que los desafíos son las brechas digitales, el desarrollo de las habilidades y la integración curricular. Pues las brechas digitales, pues es sencillo el ejemplo. El estudiante que está en una zona rural del país no tiene pues los mismos beneficios o no tiene la misma accesibilidad a un dispositivo para pues cerrar esta brecha. En cuanto a los desarrollos de habilidades críticas, pues ahí sí ya es más de interpretación. Y la integración curricular que es diseñar desde cero casi, digamos que así que una materia para simular o enseñarles a los estudiantes a pensar lógicamente por lo menos. Bueno, el proyecto Futur ICT, simulación social a gran escala, plantea redes sociales complejas con una modelación de interacciones humanas a escala global, crisis financieras, simulación de escenarios económicos para prevenir colapsos sistémicos y el cambio climático como proyección de impactos ambientales y sociales a largo plazo. Listo. En esta, básicamente lo que quiere este proyecto es aplicar como los ODS, ¿cierto, Laura? Correcto, sí, sí, correcto, es correcto. Bueno, Y vamos a tener unos desafíos éticos de la simulación, que es la privacidad de los datos, bastante importante, el sesgo algorítmico y la responsabilidad decisoria. Entonces, pues tenemos ahí que tener en cuenta pues esos tres puntos o desafíos de la simulación. bueno, fundamental recordar ahí STEM, que es un nuevo modelo y que aunque no se menciona en el documento principal, también lo hemos trabajado pues como en la maestría y a nivel de las instituciones, y ciencia, tecnología y sociedad, las TIC, que todo esto está en un conjunto de lo que son los simuladores y toda esta nueva modernidad. Articulación de paradigmas de la investigación, de la simulación. Entonces aquí se integran los enfoques cualitativos y cuantitativos, reconociendo que cada uno tiene unas diferencias marcadas, pero también que cada uno tiene unas integraciones importantes y que no hay una investigación que sea completamente viable si no tiene un enfoque, sea cualitativo o cuantitativo, que toda investigación requiere una rigurosidad pues importante, y estos enfoques son los que lo permiten. Y que de alguna manera, Michael, la simulación requiere de los enfoques investigativos y viceversa, ¿cierto? Así como la Sí. modelación, y cada uno de ellos está como relacionado completamente. No se podría desarrollar un paradigma de la investigación sin utilizar una simulación o un modelo. Sí, sí, señora. Entonces, pues para poder aplicar esto, de lo que estamos hablando aquí con mi compañera, se necesitan pues tres fundamentos, digámoslos así que básicos, que es la generación de ideas, ¿sí? Porque si usted no tiene una idea o un paradigma al cual usted quiera innovar, pues no va a avanzar.
las observaciones sistemáticas, que es como la recolección de los datos, que es bastante crucial, y la evaluación crítica, que es un análisis riguroso pues, de estos datos. Bueno, la complementariedad del enfoque, el enfoque cuantitativo que proporciona precisión numérica en la simulación, que es objetivo, ¿cierto? Que cuantifica variables del sistema y establece relaciones matemáticas precisas. El enfoque cualitativo que aporta la profundidad contextual en la simulación y la sinergia, que es la integración que enriquece el análisis como tal. Sí, bueno, entonces ahora tenemos la aplicación de simulación educativa, entonces tenemos un diseño de escenarios, que es el enfoque cualitativo que enriquece la creación de contextos realistas y el enfoque cuantitativo que define los parámetros medibles. Entonces, muy importante. La recolección de los datos, el análisis de los resultados y la mejora continua. Entonces, aquí en esto básicamente podemos decir que los estudiantes de hoy o del mañana necesitan no solo ser evaluados cuantitativamente, sino también cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos tener en cuenta pues todo lo anteriormente mencionado para formar un estudiante integral, no íntegro, sino integral, que también le importe cómo se siente, cómo está hoy. Sí, tener en cuenta todos esos aspectos porque es importante para el desarrollo cognitivo del estudiante. Bueno, tenemos aquí entonces las referencias. Muchas gracias.